Amazonía 21. En esta oportunidad estamos conectados vía teléfono con Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado de IDL, a quien saludamos y damos la más cordial bienvenida. Doctor Juan Carlos Ruiz, gracias por atendernos, aunque eso de decir buenos días no son buenos para la gente de Cuninico nuevamente con este derrame que se ha registrado el viernes pasado. Sí, es una desgracia, es lamentable, porque, digamos, esto es un crimen, ¿no? No solamente, digamos, afecta en el medio ambiente, sino sobre todo tiene un impacto devastador en las comunidades nativas vecinas, ¿no? Sobre todo en los niños, ancianos, no tienen agua que tomar, no tienen agua con qué cocinar, o sea, hay que entender que estos pueblos tienen una estrecha relación con los ríos. El pueblo Cucama es un pueblo cuya identidad está muy vinculada a los ríos, ¿no? Por ejemplo, el 80% de las proteínas se sacan de los peces. Es un pueblo que básicamente se dedica a la pesca, de ahí venden yurimaguas, maipucos, Santa Rita de Castilla, hasta en Inquitos, ¿no? Es un pueblo cuya identidad está vinculada. Entonces, o sea, por ejemplo, en Cuninico no hay planta de agua, ¿no? Quisieron construir algo, pero por corrupción nunca terminaron, ¿no? Entonces, es gente que toma agua del río, se alimenta de los peces del río, vive de la pesca, ¿no? Entonces, claro, contaminan su río y los matas, o sea, los matas, el impacto es devastador, ¿no? Y es lamentable que esto ocurra a cada rato, ¿no? O sea, es una manera de acabar con estos pueblos, ¿no? Independientemente de quién es el responsable. Ahora, Cuninico viene ya de un derrame del 2014 también que fue fatal, ¿no? Ahora, claro, mirar el problema desde dos frentes. Uno, lo que ha originado este derrame, que según la información de Petroperú es el 10º provocado en lo que va del año. Sin embargo, preocupa que hasta el momento no se logra establecer un protocolo para una respuesta rápida en atención de la población del lugar afectado, ¿no? La población hoy mismo, 6 de la mañana, ya está informando de que no les entregaban agua, de que no tienen alimentos. Entonces ahí hay una lentitud en la reacción por parte de las autoridades en todos los niveles, locales, regionales y nacionales. Mira, es una desgracia. Además, Petroperú dice que activó su plan de contingencia falso. Hasta ahora no tienen agua. Si el plan de contingencia hubiera funcionado, tuvieran agua. Las comunidades no tienen agua. Han llevado agua, pero parece que eso es solamente para los trabajadores. O sea, ya han llevado un poco de agua, pero no la reparten. Entonces, el plan de contingencia no funciona para nada. Esto ocurre, el impacto básicamente es a la comunidad de Cuninico, la comunidad de Santa Rosa, San Francisco, Nueva Esperanza, ¿no? Entonces, falso, no hay plan de contingencia aquí, nada. Se están olvidando de las personas. El esfuerzo de Petroperú está centrado en contener el petróleo, lo cual no está mal, pero el tema es que se olvidan de las personas. Aquí, por ejemplo, hay una ley nacional de desastres, está aquí Defensa Civil, no, aquí hay comités de emergencia en materia de salud, en materia del Ministerio del Ambiente, que deberían de intervenir, pero el problema es que o sea, no funciona la institucionalidad legalmente prevista para intervenir en estas situaciones. Es realmente lamentable. A eso también se suma la preocupación por que van 10 derrames provocados solamente en este año, sin contar los de años anteriores. Pero, doctor Ruiz Molleda, no se conoce de que la justicia ha actuado, de que las investigaciones han dado resultados concretos, se ha identificado a los culpables, de que han sido encausados, sentenciados y que están purgando condena en el penal de Iquitos. Es decir, seguimos lanzando acusaciones, pero que no se concreta para crear un precedente, que un acto como esto, criminal, tenga que ser sancionado, sea quien sea el responsable. Pero ahí también se nota una total lentitud e inacción por parte de las instancias judiciales. A ver, es un tema importante. A ver, primero, ¿quién es el que está causando estos derrames, ya?
nosotros tenemos información de Ocinermin. Ocinermin por lo general dice que aproximadamente el 40% es por sabotaje, ¿ya? Y luego Ocinermin dice que un 13-14% es por corrosión, es decir, falta de mantenimiento. Y luego Ocinermin dice que es por causas naturales, lo cual es falso, porque son por causas que debieron ser previstas. Aproximadamente, según mi lectura, un 40% es por sabotaje, otro 40% es por falta de mantenimiento, ¿ya? Del oleoducto imputable a Petroperú. Yo creo que hay que atacarlo por varios lados. Por un lado, Petroperú tiene responsabilidad, incluso penal, por no darle mantenimiento. Delito de omisión de funciones, delito de exposición de personas expuestas a peligro. Hay una responsabilidad y ahí hay que preguntarle, y de ahí hay también responsabilidad, porque acá hay empresas de remediación que instigan el sabotaje. O sea, vienen gente de empresas de estas empresas de remediación y dicen a la gente, no tienes trabajo, ¿tienes chamba? Rompe el tubo. Y el Ministerio Público debe investigar, entonces, no solamente a los que rompen el tubo, sino a aquellos que están detrás. ¿Me entiendes? Yo creo que para mí aquí hay responsabilidad en estos que instigan, o sea, hay también una responsabilidad material en el que rompe, pero también hay en el autor intelectual, en los que se benefician con la remediación. Sí. Aquí hay una responsabilidad, pero también hay responsabilidad en Petroperú, porque por omisión de funciones y por exposición de personas a peligro. ¿Por qué? Porque OEFA ya ha establecido que por lo menos en el derrame cuninico del 2014, en el derrame de Morona, en el derrame de Chiriaco, OEFA se ha pronunciado y de manera categórica ha dicho responsabilidad de Petroperú por no darle mantenimiento al oleoducto norperuano. ¿Me entiendes? Entonces, aquí hay que preguntarle al Ministerio Público cuáles son o sea, que están desde hace 2, 3, 4 años, están investigando y hasta ahora no hay ningún resultado. Tiene Petroperú, el Ministerio Público que responder qué ha pasado. En mi opinión, no ha hecho nada. En mi opinión, hasta ahora no hay resultados. Claro. Entonces, yo creo que aquí hay una responsabilidad del Ministerio Público en todo esto, ¿no? Cuando sucede un hecho de estas características, como lo recientemente ocurrido en Cuninico, se activan una serie de situaciones mediáticas que polarizan aún mucho más la situación que se está generando en Iquitos, sobre todo ahora por este debate sobre la ley Piazzi. Entonces, ¿quién se beneficia con una situación así? Petroperú no es responsable porque cómo se puede hacer daño a sí mismo, perjudica su actividad petrolera, empresarial, etcétera. La población es impensable que puedan hacerse ese daño ellos mismos simplemente por querer llevarse unos soles para luego esos trabajos de remediación y reparación. Entonces, hay otros grupos detrás de esto que pudieran estar saboteando con el ánimo de que desde la ciudad esa mirada que ya existe peligrosamente contraria a los indígenas digan, oiga, los indígenas mira cómo son de malos y quieren luego sus reservas un poco para tratar de desacreditar a la organización indígena, a los pueblos indígenas. ¿Puede ser algo de eso también? Sí, mira, acá hay varias cosas, ¿ya? Mira, no sé si recuerdas a César Villanueva, que fue gobernador regional de San Martín. Él, cuando fue congresista, presidió una comisión en el Congreso que investigó las causas del derrame, ¿ya? Y en su informe, que era informe en mayoría, acreditó o encontró que funcionarios de Petroperú renunciaron a Petroperú, formaron empresas de remediación y se les adjudicó la remediación aún sin reunir los requisitos técnicos. Y facturaron millones, ¿ya? Yo creo que aquí hay autores intelectuales que se aprovechan de la necesidad, de la falta de trabajo, de la falta de oportunidades de la gente en la zona. Porque hay falta de trabajo, porque hay falta de oportunidades. No hay trabajo, son zonas muy alejadas. Entonces, yo creo que aquí concurren varias cosas, pero a mí, yo creo que hay que atacar ambas cosas. Por un lado, la negligencia de Petroperú de darle mantenimiento, pero por otro lado, hay que atacar a quienes están detrás de esto. Hay gente que se beneficia, y eso es perverso, ¿no? O sea, lucrar con la desgracia ajena, eso me parece perverso, ¿no? Y eso tiene que reencontrarse responsabilidades. Yo creo que aquí hay eso,
y hay una injustificada lentitud del Poder Judicial. Es decir, hay básicamente dos causas: sabotaje, no hay que negarlo, pero también hay falta de mantenimiento, y ambas cosas tienen responsabilidad penal, y ambas cosas tienen que ser sancionadas. Lamentablemente el Ministerio Público no ha avanzado en las investigaciones, y eso es lamentable. Lamentable. Con los antecedentes, doctor Juan Carlos Ruiz Molleda, porque inmediatamente al enterarnos de esta tragedia en Cuninico, se nos viene a la mente lo ocurrido el 2014 y cómo esto hoy ver a través de las imágenes de la televisión nacional incluso a la población clamando por agua, porque no tienen agua, porque los niños y los ancianos no tienen agua, y la información da cuenta que ya están incluso en niveles de deshidratación. No hay una respuesta efectiva por las personas, por la población. La primera preocupación, la primera reacción cuando sucede esto es ir a ver dónde está el daño y reparar el mismo. Nos parece bien, pero paralelamente no hay ninguna acción para ver cómo está la población. Es decir, por la persona humana no hay ninguna preocupación. No nos olvidemos que por mandato de ley, esta población de Cuninico tiene que haber ya sido pasado por una serie de exámenes para ver el nivel de daño que tiene en su organismo, y hasta ahora, por falta de presupuesto, no se cumple. Entonces, uno se sigue preguntando hasta cuándo los pobladores van a hacer la última rueda del coche cuando sucede una tragedia como esta. Mira, quien tiene que decidir si hubo o no hubo sabotajes o OEF. Pero eso está más pensado, como tú me dices, en el tema de remediación. El tema es, y las personas, y los niños, y los ancianos, y las madres gestantes. O sea, ahorita Cuninico tomaba agua del río, no puede hacerlo. Cuninico se alimentaba de los peces, no puede hacerlo. Entonces, todo el esfuerzo de Petroperú está pensado para contener el petróleo. Si tú miras el decreto supremo 081-2007, MINEN, establece en su anexo 4 final lo que hay que hacer en casos de un siniestro como este. Y ahí dice expresamente que el operador del oleoducto Petroperú tiene que darle agua a la gente y tiene que darle alimentos. No lo está cumpliendo. No lo está cumpliendo. O sea, que hay una responsabilidad. Uno se pregunta, ¿para qué tenemos Estado? ¿Para qué pagamos impuestos? O sea, aquí quien debería de ya estar ahí en la zona es, por lo menos, Defensa Civil. Hay una ley que crea el Sistema Nacional de Desastres y Emergencias. Hay una norma y una ley que establece responsabilidades. Por si la gente lo desconoce, es la ley 29664, ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Tiene un reglamento aprobado por el Decreto Supremo 0848-2011. O sea, hay legislación, pero nadie la toma en cuenta, nadie interviene. Entonces, aquí hay un problema de absoluta ineficiencia en el Estado. Absoluta ineficiencia en el Estado. Y resulta absolutamente, digamos, lamentable que esto ocurra así, ¿no? Y también esto, finalmente, ¿qué diríamos? Que hay una afectación económica, porque claro, es lo que sucede en la coyuntura, pero lo que viene luego va a ser un perjuicio económico. Estamos en época de vaciante, el Mijano está en la gran posibilidad de mover la economía del lugar, y hoy lo que se tiene son imágenes terribles con cantidad de peces muertos por esta contaminación. También hay una afectación mental. El vicariato acaba de emitir un pronunciamiento al respecto, donde las madres, las mujeres tienen miedo ya de recoger el agua en el río, porque creen y tienen el convencimiento de que de esa manera le están envenenando a sus hijos, de que se están perjudicando a las familias. Y entonces no solamente es ya una preocupación por la salud física, sino también por la salud mental de la población. Sí, mira, acá hay una emergencia alimentaria, acá hay una emergencia sanitaria, pero todo esto a uno lo hace preguntarse, entonces, ¿para qué tenemos Estado? O sea, el artículo 44 de la Constitución es claro: la razón de ser del Estado es ser garante de los derechos. El Estado tiene un rol de garantizar los derechos de la gente. Pero uno mira esto y uno se pregunta, entonces, ¿para qué está el Estado? O sea, ¿por qué el Estado no interviene? ¿Entiendes? Entonces, hay una gran responsabilidad del Estado.
no tenemos el Estado del siglo XVI, que era el Estado árbitro. El Estado de la Constitución actual es el Estado que es el que se preocupa por garantizar los derechos de las personas, por prevenir. Y aquí el Estado está absolutamente ausente. Insistimos, yo creo que es importante la solidaridad de la gente, y ojalá haya más solidaridad, pero que hay una responsabilidad desde el Estado, porque su rol es ese, es cuidar a la gente. Y finalmente diríamos, ese Estado, con su rol, duele cuando la reacción de pronto se escucha en la capital de la República, en los niveles de gobierno, y las autoridades locales, el alcalde del distrito, el alcalde de la provincia y mucho menos el gobernador, no se pronuncian ni en una sola palabra sobre lo que está ocurriendo justamente en sus territorios. Eso también es una situación bastante preocupante. Sí, 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 sí. Esas autoridades, ¿no? Que están más preocupadas por remodelar por 20ª vez el municipio, ¿no es cierto? En vez de cuidar a la gente, ¿no? Están más preocupadas en sacar su tajada, deberían ahora intervenir, ¿no? Pero lastimosamente no lo hacen, ¿no? O sea, realmente aquí hay un tercero, ¿no? Tienes una empresa que se aprovecha de los vacíos legales, se aprovecha de la desidia, de la inercia burocrática. Tienes un Estado que está preocupado en otras cosas y tienes a la gente sufriendo, ¿no es cierto? Y eso es lamentable, ¿no? Es muy lamentable. Doctor Juan Carlos Ruiz Molleda, a estar atentos y pendientes ante esta nueva desgracia que se acaba de presentar en la selva de la región Loreto. Le agradecemos mucho que nos haya permitido este diálogo y que invite a todos a tener mayor preocupación por lo que ocurre en nuestra Amazonía y sobre todo en esta zona de Cuninico y Río Marañón, donde permanentemente son los daños que se registran allí. Muy amable, doctor. No, a ustedes, muchas gracias por la entrevista. Un abrazo.